La gran fiesta de las brujas. Había una vez en un pequeño pueblo escondido en medio de un espeso bosque, un lugar donde todos los habitantes, grandes y pequeños, esperaban con anhelo la llegada de la gran fiesta de las brujas. Era un evento mágico que ocurría una vez al año, y era la oportunidad perfecta para los niños y niñas para demostrar su valentía y astucia. Las brujas, en este pueblo, eran amigas de corazón noble, pero su apariencia aterradora a veces asustaba a los forasteros. Los días previos a la fiesta, los niños se preparaban con entusiasmo. Sabían que las brujas organizarían desafíos mágicos, y solo los más valientes podrían participar. Había competencias de escobas voladoras, conjuros de hechizos y un laberinto encantado que desafiaba la inteligencia de cualquiera. Los niños trabajaban arduamente para crear regalos especiales para las brujas. Con papel de colores y purpurina, confeccionaban tarjetas y cuentos mágicos para mostrar su agradecimiento a estas amigas especiales. Finalmente, el día de la gran fiesta llegó. Los niños y niñas se vistieron con sus disfraces más coloridos y se dirigieron a la plaza del pueblo. La emoción en el aire era palpable. Todos esperaban impacientes a que las brujas llegaran. Y las brujas llegaron, con risas chispeantes y sombreros puntiagudos, montadas en sus escobas, descendieron suavemente en la plaza. Los niños y niñas vitorearon y aplaudieron con alegría. La bruja mayor, llamada Abigail, se acercó a los pequeños y dijo: «Bienvenidos a la gran fiesta de las brujas. Hoy será un día lleno de desafíos y sorpresas. Pero antes de empezar, queremos agradecerles por los regalos que nos han preparado». Las brujas aceptaron las tarjetas y cuentos con sonrisas radiantes. La fiesta comenzó con juegos emocionantes. Los niños volaron en escobas mágicas, conjuraron burbujas de colores y resolvieron acertijos misteriosos. Se rieron, corrieron y se divirtieron más de lo que habían imaginado. Al final del día, las brujas llevaron a los niños al laberinto encantado. Era un lugar mágico, lleno de sorpresas y desafíos. Los niños se aferraron a las manos de las brujas mientras exploraban el laberinto. Cada esquina tenía un nuevo enigma que resolver, y las brujas les ayudaban con sus consejos mágicos. Mientras avanzaban por el laberinto, se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su coraje y habilidades. Pero con la ayuda de las brujas y su amistad, lograron superar todos los obstáculos y finalmente salieron victoriosos. El sol se puso en el horizonte y la fiesta llegó a su fin, pero la alegría y los recuerdos permanecieron en el corazón de los niños y niñas. Agradecieron a las brujas por un día lleno de emoción y magia, y prometieron esperar con ansias el próximo año. Mientras las brujas volaban de regreso al bosque, una lágrima de felicidad cayó de los ojos de la bruja mayor, Abigail. Sabía que había hecho amigos que atesorarían para siempre. Los niños y niñas, por su parte, sonrieron sabiendo que habían vivido una aventura que nunca olvidarían, una gran fiesta de las brujas que unió la magia y la amistad en sus corazones para siempre. Aventuras en la escoba mágica. Había una vez en un pueblo encantado, una niña llamada Laura que vivía con su abuela. Laura siempre había sentido una profunda conexión con la magia y soñaba con tener una aventura emocionante. Su mayor deseo era volar en una escoba mágica, como las brujas que veía en los cuentos. Un día, mientras exploraba el desván de su abuela en busca de tesoros olvidados, Laura encontró una escoba especial. Era vieja y polvorienta, pero tenía un brillo mágico en el mango. Su abuela entró en la habitación y le contó una sorprendente historia. «Esta es una escoba mágica que perteneció a tu madre», dijo la abuela con una sonrisa enigmática. «Ella solía volar por los cielos y vivir aventuras asombrosas. Pero, después de que tú nacieras, decidió dejar la magia para cuidarte. Ahora, es tuyo».
Laura estaba emocionada. Se subió a la escoba y, con un movimiento brusco, empezó a volar por la habitación. Era como un sueño hecho realidad. Pero de repente, perdió el equilibrio y se estrelló contra la pared. «No te preocupes», exclamó su abuela. «La magia de la escoba necesita tiempo para ser dominada. Practica y ten paciencia». Así que, con determinación, Laura pasó días y noches practicando en su escoba mágica. Se aventuraba en el cielo estrellado y exploraba paisajes mágicos. En uno de sus viajes, conoció a un duende llamado Davi. Juntos, vivieron emocionantes aventuras, rescataron criaturas mágicas y descubrieron secretos asombrosos. Pero no todo eran risas y alegría. Un día, mientras volaban sobre el bosque encantado, Laura y Davi se encontraron con una bruja malvada que lanzó un hechizo oscuro sobre ellos. Quedaron atrapados en un laberinto mágico y se dieron cuenta de que necesitaban unir sus fuerzas y superar sus miedos para escapar. La amistad entre Laura y Davi se fortaleció mientras enfrentaban desafíos y peligros. Aprendieron a confiar el uno en el otro y, finalmente, descubrieron el hechizo que los liberaría. Con un grito de alegría, salieron del laberinto y vieron la bruja malvada desaparecer en una nube de humo. Laura y Davi volvieron a su pueblo con una historia emocionante para contar. Con el tiempo, Laura dominó su escoba mágica y se convirtió en la bruja más valiente de todas. A pesar de los peligros que habían enfrentado, siempre recordó que la verdadera magia estaba en la amistad y la confianza. Y así, Laura y Davi vivieron muchas más aventuras en su escoba mágica, siempre listos para enfrentar nuevos desafíos y descubrir los misterios del mundo mágico. En su corazón, sabían que la verdadera magia de la vida estaba en compartir momentos especiales con amigos y ser valientes en la cara de la adversidad. La brujita aprendiz aprende a hacer hechizos. Había una vez en un tranquilo rincón del bosque, una pequeña bruja llamada Lucía. A diferencia de las brujas más mayores, Lucía tenía un problema: no sabía hacer hechizos. En el pueblo de las brujas, esto era algo que no podía pasar desapercibido. Lucía observaba con envidia a las brujas más experimentadas mientras preparaban sus pociones mágicas y lanzaban conjuros espectaculares. Ella quería ser como ellas, pero por alguna razón, cada vez que intentaba hacer un hechizo, algo salía mal. Un día, decidida a aprender, Lucía se acercó a su amiga, la sabia bruja Ágata, quien había enseñado a muchas brujitas a lo largo de los años. «Ágata, necesito tu ayuda», dijo Lucía con tristeza en sus ojos. «No puedo hacer hechizos correctamente, y todos se ríen de mí». Ágata miró a Lucía con ternura y respondió: «No te preocupes, Lucía. Todos tenemos un talento especial y solo necesitas descubrir el tuyo. Ven, te enseñaré los secretos de los hechizos». Durante días y noches, Lucía se dedicó a aprender. Ágata le enseñó a mezclar ingredientes mágicos, a recitar palabras misteriosas y a mantener la concentración. Lucía estaba emocionada y asustada al mismo tiempo, pero su determinación nunca flaqueó. Un día, Lucía sintió que había llegado el momento de probar lo que había aprendido. Se aventuró en el bosque con su varita mágica y un libro de hechizos. Miró a su alrededor y decidió intentar algo sencillo: hacer florecer una rosa en medio del bosque. Con concentración, recitó las palabras del hechizo, movió su varita mágica y la rosa floreció ante sus ojos. Lucía dio un salto de alegría y corrió de vuelta a Ágata para contarle lo que había logrado. Desde ese día, Lucía practicó con entusiasmo, y poco a poco, sus hechizos se volvieron más fuertes y precisos. Aprendió a ayudar a las criaturas del bosque con sus habilidades mágicas, y se ganó el cariño y el respeto de todos. Un día, el pueblo de las brujas enfrentó una amenaza.
un dragón malvado amenazaba con destruir todo. Las brujas más mayores lucharon valientemente, pero sus hechizos no eran lo suficientemente fuertes. Lucía se ofreció como voluntaria para ayudar. Con coraje, se enfrentó al dragón y, con un hechizo poderoso que había aprendido, logró derrotarlo y salvar al pueblo. Las brujas, antes escépticas de su habilidad, la felicitaron y aplaudieron con alegría. Lucía se dio cuenta de que había encontrado su verdadero talento, usar la magia para ayudar a los demás. Con su amiga Ágata a su lado, siguió aprendiendo y creciendo como bruja, convirtiéndose en la mejor amiga de todos en el pueblo de las brujas. Y así, Lucía aprendió que el camino hacia el éxito a menudo está lleno de desafíos y fracasos, pero con determinación, amistad y un poco de magia, podía superar cualquier obstáculo y lograr sus sueños.